Hay comisiones millonarias, coches y pisos de lujo. Es un caso de fraude fiscal que salpica a la política más poderosa de la derecha española. Y sin embargo, el rastro de las facturas nos lleva a un grupo de buscavidas en un pueblo de Sevilla. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, de los tiesos del Araal al ático de lujo. Viaje a la trama de la pareja de Ayuso. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. El martes 12 de marzo, eldiario.es amanece con una exclusiva. La pareja de Isabel Díaz Ayuso defraudó 350.000 € a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Esa misma mañana, un periodista del diario.es coge el coche y pone rumbo desde Madrid a un pueblo de Sevilla, el Araal. En ese viaje cambia la capital de España, centro de negocios, epicentro de la política, por un pueblo agrícola de 20.000 habitantes, en plena campiña, uno de esos pueblos de casas blancas, olivos, mucho calor y poco dinero. Ese periodista era Pedro Águeda. Hola, Pedro. Hola. ¿Qué buscabas en ese pueblo? ¿Qué buscabas en el Araal? En el Araal yo buscaba a tres personas que integran la lista de querellados de la Fiscalía de la Audiencia de Madrid junto a Alberto González Amador, el empresario madrileño pareja de Isabel Díaz Ayuso, y otro presunto testaferro, un mexicano, con el que habría defraudado la mayor cantidad. Pero hay tres ciudadanos de Araal que le facturan a Alberto González más de 200.000 € por unas facturas que Hacienda cree que son falsas. ¿Los encontraste? A dos de ellos los encontré, sí, y no fue demasiado difícil. La sede de las sociedades está en sus domicilios. Por ejemplo, con Antonio, del que decimos que es un nombre figurado porque aceptó hablar con nosotros a cambio de que no apareciera, estaba muy preocupado, muy asustado. El periódico local digital ya le sacaba y estaba absolutamente sorprendido de compartir una información junto nada menos que la presidenta madrileña. Y como la sede de las sociedades es el domicilio de sus padres, donde él vive, pues bastó con tocar la puerta. ¿Qué te contó? No salía de su asombro. Él es un chico de 30 y tantos años que trabaja de panadero por las noches. Ese día se había levantado ya. Tenía un trancazo enorme, lo que no le evitaba que siguiera fumando, y apoyado en la pared de su casa, pues no acertaba a decir más que se había fiado de su gestor, que había puesto su nombre para que figurara en unas sociedades, pero que él, y en eso insistía mucho, nunca había cobrado por ello. Que él pues estudió en el instituto, ha trabajado en la construcción, en una fábrica, ahora en el horno de pan, y de esas sociedades dedicadas a la tecnicidad medioambiental y otras cuestiones muy específicas, pues que no sabía nada. Y Pedro, ¿qué es lo que se supone que Antonio, que ahora me dices que trabaja en una panadería, había hecho para las empresas de la pareja de Ayuso, según las facturas? Pues si miras la actividad de las 4 sociedades en las que participa nuestro Antonio, dejas sin abarcar pocas facetas del mundo laboral. Correduría de seguros, limpieza, seguridad, contratación de otras personas. Es amplísima. Pero fijaos que lo que más llama la atención a Hacienda es que le facturan al novio de Ayuso por servicios de apoyo técnico ambiental, dice. Y la agencia tributaria, en su informe detalladísimo de 200 páginas, dice que eso no es posible porque, y aquí abro comillas, no cuenta con los medios humanos adecuados ni acredita tener los medios materiales necesarios para el desarrollo de esa prestación. Es imposible que esa casa de una familia del Araal albergue esos negocios tan cualificados, porque el servicio que le prestaban a la empresa de Alberto González Amador era muy específico. Antonio, el vecino con el que hablas, es hermano del segundo implicado de la trama en este mismo pueblo. Un hermano con el que no pudimos hablar porque estaba trabajando, según nos dijo Antonio, de camarero, y que también figura como socio de estas empresas tan específicas y con una actividad tan variada y que no se cree en absoluto la agencia tributaria.
Antonio vive con su hermano, que es unos 10 años mayor que él, en casa de sus padres, una familia humilde del Araal. Cuando le explicamos que está querellado junto a un empresario madrileño, el novio de Ayuso, que dejó de pagar a Hacienda 350.000 euros y que le van a reclamar a él porque pasó facturas falsas a sus sociedades, a las sociedades que figuran a nombre de Antonio, él abre mucho los ojos, sobre todo cuando le decimos la cantidad de dinero, y dice que cómo va a ser eso, que cómo va a él a participar en eso si es un tieso. Dice, yo no soy un terrorista, yo soy un tieso. Recordemos, Pedro, las motivaciones de todo esto. ¿Por qué necesita de pronto el novio de Ayuso presentar facturas de empresas como estas que no son capaces de hacer el trabajo por el que se supone que les ha pagado? Esto es importante porque centra en el fraude fiscal. Alberto González Amador, el novio de Ayuso, da un pelotazo en pandemia. Gana 2 millones de euros por mediar entre una empresa catalana y una gallega para venta de material sanitario. Eso significa que multiplica por 6 los ingresos que su empresa, Maxwell Cremona, había tenido el año anterior. Pero aún así, declara muy pocos beneficios. ¿Cómo puede ser esto? Pues es porque él ha tenido que, digamos, contratar a terceros, ha gastado mucho dinero en eso y los beneficios, pese a esos 2 millones de comisiones, se quedan en casi nada. O eso es lo que le dice Hacienda, pero Hacienda no se lo cree. Le llama mucho la atención ese crecimiento en la facturación de un año a otro y empieza a tirar del hilo. Y ve que esas facturas que habían aminorado los ingresos supuestamente de Alberto están hechas en sociedades que no están dedicadas a lo que se dedica Alberto, que no tienen apenas actividad, que la que tienen es súper sospechosa y que, como os digo, están domiciliadas en una casita de pueblo, de Araal, de esas de una altura, con azulejo en la mitad de la pared para abajo. Pedro, ¿a la tercera persona implicada del Araal lo encontraste? Fijaos que encontramos a esa tercera persona, y probablemente la más relevante de estas 3 del Araal, a unos metros de la casa de Antonio. David Cerrada es probablemente el único que fue a la universidad de esa barriada humilde, es graduado social, aunque él se presenta como empresario, y al preguntarle si conoce a Antonio, responde, pero ¿cómo no le voy a conocer si lo he tenido en brazos desde pequeño? Las familias son vecinas. David parece que es el que idea todo este asunto de las sociedades, que de verdad ha sido empresario, porque también vamos a su antigua casa, donde tenía la sede de otras sociedades, y aunque allí sí hay un piso que parece dedicado al trabajo, no a residir, residía junto a su exmujer en el piso de enfrente. En ese piso, cuando su exmujer nos abre la puerta, se ven archivadores amontonados, bastante suciedad, dice que ella ha ido a limpiar ese día, y en una de esas archivadores se ve el nombre de una de las sociedades investigadas, Bianconero. Parece que David sí ha tenido negocios, que ha sido un pequeño empresario, pero de lo que duda Hacienda es de que tuviera todas esas sociedades dedicadas a todas esas cosas. Por ejemplo, él habla de haber tenido ejercicios como 2020, 2021, donde tenían algunas sociedades a 15, 16 empleados. Cuando se mira la lista de esos empleados, pues son familiares del propio David, de Antonio, cobran algunos menos de 100 euros, facturan por servicios de menos de 100 euros durante todo el año, y en realidad lo que hacen, por ejemplo, en una de las sociedades es vender caballos. Pero es que el novio de Ayuso les paga por asesoría de los negocios referidos a la sanidad que él tiene. Y eso es lo que no cuela, lo que no admiten los técnicos de Hacienda, que por cierto estuvieron antes que nosotros en el Araal en todas estas casas, y incluyen en su informe fotografías de viviendas, de casapuertas, como se dice allí, que no son para nada la sede de una sociedad. Este tercer hombre del Araal, David, sí que dice que hizo los trabajos que constan en las facturas que ha presentado el novio de Ayuso, que recordemos que es una persona que se codea con la élite empresarial madrileña. No sé si esa conexión tiene mucho sentido, Pedro. David asegura que trabajó para Maxwell Cremona, para la sociedad de Alberto González, el novio de Ayuso. La pregunta de cómo un empresario madrileño que ahora vive en 2 pisos de lujo tiene contacto con un pequeño empresario del Araal que solo tiene deudas. ¿Cuál era la conexión? Y eso es lo que preguntamos reiteradamente al propio David. David explica, y parece bastante sincero cuando lo hace, que él llegó a ese negocio a través de un conocido que le presentó a un conocido y que se presentó en el pueblo muy trajeado, con buen aspecto y que le dio muy buena impresión,
un arquitecto o un aparejador, no recuerda bien, tampoco recuerda su nombre, que pertenece a la empresa de Alberto González, del novio de Ayuso. Nada de esto tiene mucha lógica, Pedro. ¿Ante qué estamos exactamente? Todo parece indicar que en los casos de fraude fiscal hay miles de sociedades repartidas sin apenas actividad que alguien que conoce utiliza para que se les pasen facturas por trabajos que nunca se realizan y que otras personas, empresarios potentados, líderes de organizaciones criminales, cada caso es diferente, utilicen para ocultar que son los verdaderos dueños del dinero que fiscaliza Hacienda, para dejar de pagar impuestos, como en este caso sería lo que ha ocurrido con el novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Dirías entonces que este tipo de esquemas, de paradojas, son habituales en los casos de evasión fiscal? ¿Reconoces el patrón? Así es. Nosotros contamos en el diario que en los casos de grandes fraudes fiscales, de blanqueo de capitales, muchas veces coinciden en el banquillo de los acusados unas personas perfectamente trajeadas con otras que tienen un aspecto de proceder de ambientes mucho más humildes. ¿Por qué? Porque es bastante habitual, y esto lo conocen perfectamente los inspectores de Hacienda, los policías judiciales, que para esconder el verdadero dueño del dinero se utilizan a personas sin hogar, a personas sin recursos, a jubilados, a los que se pone al frente de sociedades para que parezca que ellos son realmente los propietarios de los fondos, de los bienes, y no lo son. Cobran unas pequeñas cantidades, en muchos casos, por aparecer ahí, pero luego tienen grandes problemas judiciales, como puede ser los que se enfrenten los 3 vecinos del Araal que tengan la condición de investigados dentro de poco en un juzgado de Madrid junto a Alberto González Amador. Pedro, la última. Fuiste al Araal a ver qué te encontrabas. ¿Con qué sensación has vuelto? He vuelto del Araal con la sensación de que en esta trama hay alguien que se lleva mucho dinero y hay otra pobre gente que incauta y de forma irresponsable, ya veremos si con relevancia penal, se lleva mucho menos, pero acaba teniendo que responder por lo mismo, con una imputación y en este caso desbordados por el foco mediático que se está desatando. Pedro Águeda, compañero, muchas gracias. Gracias. Y antes de marcharnos... ¿No te ha pasado eso de prepararte para un viaje largo y de repente que no haya cobertura en todo el trayecto y te quedes escuchando como la radio va y viene y no disfrutas ni de una canción entera? En Podimo puedes descargarte audiolibros o los episodios de tus podcasts favoritos y disfrutarlos sin conexión. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.